Hola queridos amigos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Es realmente muy bueno poder encontrarnos aquí en nuestro canal Enseñanza Bíblica para compartir, como cada semana lo hacemos, el contenido del libro complementario. Estamos acabando, por la gracia de Dios, un contenido muy importante, muy necesario para nuestros tiempos, como es el libro de Deuteronomio. No sé si lo estás aprovechando, lo compartís, pero te pedimos que si te es útil no te lo guardes, sino que lo entregues a alguien cercano a ti, algún hermano de iglesia, algún maestro de escuela sabática, que seguramente les será de mucha ayuda este contenido que nosotros estamos compartiendo con ustedes. Hemos alcanzado la lección número 13, les queremos agradecer que siempre nos están acompañando del otro lado. Queremos recordarles que la lección tiene entre 12 o 13 lecciones, por lo tanto este folleto está llegando ya a su final. Hay un título de la lección que es la resurrección de Moisés. Es un tema muy interesante. Vamos a encontrar contenido necesario, importante para esta escuela sabática. Hay un texto para memorizar que se encuentra en la carta de Judas en el versículo 9 y dice así: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor te reprenda. En el libro complementario tenemos el mismo título, la resurrección de Moisés. En la mitad del último capítulo del libro de Deuteronomio leemos: Allí murió Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Deuteronomio 34:5. Moisés murió en un país extranjero, mientras peregrinaba hacia un nuevo hogar. No lo alcanzó, pero le esperaba una tierra mejor que la tierra prometida. La muerte de Moisés. El libro del Deuteronomio es la biografía de los 2 últimos meses de vida de Moisés, que termina con el relato de su muerte. Pero su muerte fue prematura. No fue producto de la vejez, porque a los 120 años todavía gozaba de buena salud. Simplemente murió porque Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Moisés lo comprendió y expuso 3 sermones exhortando al pueblo a temer al Señor y serle fiel. Nombró a Josué como el nuevo líder que guiaría al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Les enseñó un cántico especial y pronunció una bendición final sobre ellos. Es interesante que en el último capítulo del libro de Deuteronomio se describe a Dios con un solo nombre: Jehová, Yahweh. Jehová es el nombre propio de Dios y se utiliza 7 veces en este capítulo. Jehová es el Señor de su pueblo, un Dios inmanente. Jehová es un Dios personal y cercano. Es el Dios del pacto que interviene en nuestra vida. Por lo tanto, era apropiado que Dios estuviera íntimamente involucrado en la muerte de Moisés. El mayor tributo al legado de Moisés se da en el epitafio sobre él en los 3 últimos versículos de Deuteronomio. Nunca más se levantó un profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él por todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto contra el faraón y todos sus siervos, y contra toda su tierra, y por el gran poder y los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Versículos 10 al 12. ¡Qué extraordinario resumen de su vida! Moisés fue fiel a su llamamiento y a su ministerio. Cumplió la tarea de Dios con excelencia y distinción, convirtiéndose así en el modelo de lo que debería ser un profeta. Moisés subió al monte Nebo sabiendo que moriría. En la cima, el Señor le mostró la tierra prometida. Versículos 1 al 4.
aquel vasto panorama se extendía ante él. No solo vio la hermosa tierra que florecía bajo la bendición de Dios, sino también que se le mostró el doloroso futuro del pueblo de Dios que conduciría hasta la primera venida de Cristo. Luego vio el final triunfal del gran conflicto y el establecimiento de la tierra nueva, aún más espléndida que la tierra prometida. El texto bíblico atestigua que Dios mismo enterró a su amigo, y el antecedente es el Señor, enterró en el valle en la tierra de Moab, versículo 6, en un lugar desconocido para que no se convirtiera en un sitio de peregrinación ni diera paso a prácticas idolátricas. El libro del Deuteronomio hace un solemne llamado a la obediencia, ya que la obediencia es la única respuesta adecuada al pacto de fidelidad y amor de Dios. Mediante sus palabras, Moisés trata de motivar al pueblo a responder a los cuidados de Dios y a seguir a su misericordioso Señor. La obediencia que nace del amor, que fluye de una relación bendecida y gozosa con Jehová, es lo que se requiere a su pueblo. Él los redimió de la casa de servidumbre, los llevó por el desierto, los guió, les proveyó de alimentos y los sostuvo. La respuesta de ellos a su tierno y amoroso cuidado debía expresarse mediante la obediencia. El principio del libro de Deuteronomio es la obediencia a Jehová y a su palabra que nace del amor y el temor reverente. Por desgracia, el mismo Moisés no obedeció a Dios en una ocasión especial y tuvo que enfrentarse a las amargas consecuencias de su incredulidad e impaciencia. Como se describe en Números 20, el pecado cardinal de Moisés ocurrió en Cades, cuando el pueblo se quejó y discutió por falta de agua. Como la roca representaba a Cristo, 1 Corintios 10:4, el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la roca para que sacara agua de ella. Números 28. Lo que ocurrió entonces fue el error más trágico de todo el ministerio de Moisés. Él, junto con Aarón, versículos 12 y también Deuteronomio 32:51, se enfrentó al problema, pero se irritó e impacientó con el pueblo. Oíd ahora, rebeldes, ¿haremos salir agua de esta peña para vosotros? Y alzando su mano, Moisés golpeó la peña con su vara 2 veces. Brotó agua en abundancia, y bebió la congregación y sus bestias. Números 20, 10 y 11. A Dios no le agradó que Moisés hiciera caso omiso de sus instrucciones. Dios le dijo: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no entraréis con esta congregación en la tierra que les he dado. Versículo 12. Elena de White hace el siguiente comentario de esta situación. Evidenció su falta de paciencia y de dominio propio. Cuando el agua dejó de fluir y oyeron las murmuraciones y la rebelión del pueblo, la fe de ambos, Moisés y Aarón, en el cumplimiento de las promesas de Dios vaciló. Incluso cuando nos enfrentamos a una profunda desobediencia, debemos hablar con paciencia y tacto. La acusación era veraz, la acusación de Moisés de que el pueblo se estaba rebelando, pero ni aun la verdad debe decirse apasionada o impacientemente. El pecado de Moisés se describe en Deuteronomio 32:51 desde 2 perspectivas. El Señor lo define de la siguiente manera. Perspectiva número 1. A la vista de todos los israelitas, ustedes 2 me fueron infieles. Hebreo Maal, que significa actuar sin fe, ser infiel o
traicionar. Y segunda perspectiva, no honraron mi santidad, según la Nueva Versión Internacional de la Biblia. De este modo, su pecado público fue doble. Primero, Moisés no confió en que el Señor fuera capaz de cumplir su promesa solo con decir la palabra y en consecuencia fue infiel al no obedecer el mandato de Dios. Primero de Samuel 14:33 y Malaquías 2:11. Y el segundo, no santificó la presencia de Dios delante de los israelitas. La santidad de Dios es su presencia. Éxodo 3, 4 al 6. El don del agua no era obra de Moisés, no se trataba de él, sino de Dios. Dios describió el fracaso de Moisés y lo hizo en términos transparentes. Fuisteis rebeldes a mi mandamiento. Números 20, 24. Moisés se olvidó de dar la gloria a Dios por este milagro y perdió la entrada a la tierra prometida. En su primer discurso a Israel, Moisés expresó 3 veces su profundo dolor y decepción por no poder entrar en la tierra prometida. El primer sermón está en Deuteronomio 1:37, también capítulo 3, versículo 27 el segundo, y el tercero está en el capítulo 4, los versículos 21 al 24. Suplicó al Señor que le permitiera entrar en la tierra más allá del Jordán, pero la respuesta del Señor fue negativa. Deuteronomio 3:26. Esto nos proporciona una clara lección. Todos deben obedecer al Señor y a su palabra, tanto los dirigentes como los miembros de la comunidad de fe. No hay excepciones. Los que dirigen también están bajo la ley. Aunque era el deseo de su corazón, Moisés fue privado de este privilegio porque deshonró a Dios. El texto bíblico da una razón explícita para esta negación. Moisés privó a Dios de su santidad ante el pueblo. Dios trata a todos con justicia. Con él no hay favoritismos. Romanos 2:11. Elena de White afirma que si Moisés no hubiera cometido este pecado, habría entrado en la tierra prometida y habría sido trasladado al cielo sin ver la muerte. El legado de Moisés está vivo hoy porque hizo de Dios el centro de su vida y del servicio a su pueblo una prioridad. Dios lo utilizó de manera poderosa porque dejó de lado todas las distracciones y permitió que Dios dirigiera su vida. Su recuerdo permanece con nosotros por esta razón y podemos aprender de él. Por eso, seguimos el consejo y la advertencia que se encuentra en el libro de los Hebreos. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. El recuerdo de los fieles nunca se perderá, porque las obras de los que temen al Señor están escritas en el libro de las memorias. La muerte de Moisés no fue una tragedia, porque murió en la bendita esperanza y con una firme fe en Dios. Además, no permaneció mucho tiempo en la tumba, porque Dios, que es la vida y es el dador de la vida, lo resucitó. Increíble. Mientras que los versículos finales de Deuteronomio informan de la muerte de Moisés, el Nuevo Testamento da testimonio de su resurrección. Judas menciona cómo Satanás argumentó que Moisés le perteneciera a causa de su pecado, esperando mantenerlo en la tumba como su trofeo. Judas 9. Pero Dios perdonó la impaciencia y la falta de confianza de Moisés, al igual que perdona nuestros pecados y ofensas cuando nos arrepentimos y los confesamos con sinceridad.
Primera de Juan 1, 7 y también versículo 9. No hay fuerzas malignas que puedan detener a nuestro Dios. Cuando Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra? La resurrección de Moisés demuestra que los pecadores pueden experimentar la resurrección cuando piden perdón y renuevan su confianza en Dios. La historia es sencilla, pero cambia el mundo. El propio Jesucristo resucitó a Moisés de su lugar de descanso en el monte Nebo. El relato bíblico dice: pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 9. Históricamente, la resurrección de Moisés fue la primera que Jesús realizó. Por eso, no es de extrañar que Satanás se escandalizara al darse cuenta de que su causa estaba completamente perdida. El Dios de Moisés es la fuente de la vida. Porque Dios está vivo, Moisés pudo vivir. El Evangelio de Mateo atestigua que Moisés y Elías, que no murió, ni siquiera probó la amargura de la muerte, segundo de Reyes 2, estuvieron con Jesús en el momento de su transfiguración, animándole en el camino hacia su muerte. Mateo 17, 3 y 4. Por eso, cuando hablamos de la muerte de Moisés, debemos centrarnos en su legado y en la buena noticia de su resurrección. Esto nos da la esperanza al esperar el día de la resurrección en la segunda venida de Cristo. Hasta aquí, queridos amigos, la primera parte del capítulo número 13, la lección número 13 y el contenido del libro complementario de la escuela sabática. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, el libro del amor y la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Deseamos desde el canal que sigas estudiando, que Dios te bendiga ricamente, un abrazo y nos encontramos en la próxima.